Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por permitirme estar aquí. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que me uses como un instrumento, Señor, para llevar tu palabra, que hables tú, Señor, lo que tú quieres que llegue a cada corazón, Señor. Gracias, mi Rey del cielo, porque yo sé que tu palabra no vuelve vacía, Señor, y que dará el fruto al 100 por 1, Señor. Que cada persona que tenga problemas, que cada persona que tenga situaciones difíciles, Señor, crean que hay un Dios que puede ayudar, que los puede ayudar a solucionar toda clase de problemas, porque en la vida, Señor, se presentan toda clase de problemas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, muchos de los que están aquí se sorprenderán al verme en acá, ¿cierto? Pero hoy quiero decirles que el estar aquí fue una respuesta de Dios. De tantas situaciones que nosotros vivimos con mi esposo, me senté un día en mi cama y le dije al Señor que muchas gracias porque cada situación Él tuvo el control. Entonces le dije que a mí me gustaría testificar de todo lo que Él había hecho por nosotros, de su grandeza, de su poder, para la gloria y honra de Él nomás. Entonces le dije, Señor, pero yo sé que es imposible. Así se lo dije, porque en la iglesia pues no dan espacio para dar testimonio, y con todos los que nosotros teníamos pues iba a necesitar de mucho tiempo. Entonces un día los pastores, pero quiero traer a la memoria el versículo que dice Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Hoy ustedes me ven aquí, ¿cierto? Nada es imposible para Dios. Un día los pastores vinieron a visitarnos, fueron a visitarnos a nuestra casa, y pues yo le conté algunos testimonios de esos. Entonces yo le dije que a mí me gustaría testificar. Él me dijo que sí, que testificara. Pero entonces yo le había dicho, cuando yo le había hablado a Dios, le había dicho que yo quería un domingo, porque por lo general los jueves no hay muchas personas, no hay muchas cantidades bueno, entonces los jueves vienen muy pocas personas, y pues la idea era de que pues fueran muchos los corazones que escucharan la palabra de Dios. Después, cuando ya hablamos, ellos me dijeron que un jueves. Dentro de mí yo dije, ¿un jueves? Bueno, Dios sabrá por qué. Pasó el tiempo así. En una predicación la pastora, cuando ella terminó, yo vine un jueves a la predica, y la pastora me dijo, voy a hablar con el pastor para ver si hay la posibilidad de que usted lo haga un domingo. Ahí me acordé de lo que yo le había dicho al Señor, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que hay un versículo, es Romanos 12:2, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí estoy, por la voluntad del Señor. Entonces, el tema que hoy vamos a hablar, antes de darle los testimonios, porque la mayoría de lo que voy a hablar son los testimonios, de contarles lo que a nosotros nos pasó, les voy a hablar de la importancia de que cada uno de nosotros, de los que conocemos del Evangelio, debemos dar testimonio de lo que Dios hace en nuestras vidas. Entonces el título es No calles, habla de lo que Dios ha hecho por ti. Y para eso voy a utilizar la cita bíblica, Marcos 5:18-20. ¿Alguno desea colaborarme con la lectura? Perdón. Marcos 18:20. 5:18-20. 5:18-20.
Gloria al nombre del Señor. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase entrar con él. Mas Jesús, que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuántas grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. Ahí muy clarito el Señor Jesucristo le dijo a él que hablara de la misericordia que Dios tuvo con él, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la misión de nosotros como cristianos no debemos quedarnos callados. Es ir a hablar, porque Dios es un Dios de amor, es un Dios de perdón, es un Dios de restauración, un Dios que sana, un Dios que libera, y debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús nos lo ha dicho. Primeramente, porque debemos hacerlo para la gloria y honra de Dios. Segundo, para que aquellas personas que no tienen esperanza y han perdido la fe en estos testimonios le ayudarán a levantar la mirada y creer que hay un Dios grande y poderoso que les ama y desea que sean salvos. Con mi esposo llevamos 8 años en el Evangelio, de los cuales al principio podíamos decir que estábamos bien, con los afanes normales, sí, pero bien. Los testimonios no son para que nosotros los contemos nomás acá en la iglesia, sino a cada persona que está allá afuera que necesita de una palabra de aliento. Personalmente, a mí me encanta hablar de lo que Dios hace por mí, en el trabajo, o aun si voy en la colectiva, a donde quiera que yo vaya, si hay la posibilidad y el Señor pone el momento, le digo y le cuento a las personas lo que Dios ha hecho por mí. Alguien me dijo que yo tenía que tener cuidado de no decir, de no contar todo lo que estábamos pasando, porque era una persona a la que yo le estaba contando lo que Dios ha hecho por nosotros. Y esa persona me dijo que tenía que tener cuidado de no hablar de esos testimonios, porque iban a hablar de mi esposo, de que porque él quedaba mal. Pero es que aquí la importancia no era mi esposo, aquí la importancia es el Señor, a darle la gloria y la honra a Él. Por eso estoy aquí y no le puse cuidado a esa palabra, voz extraña que me quiso llegar a mi vida. Entonces, ¿por qué? Porque la palabra de Dios en Lucas 8:39 vuelve y lo confirma. Dice: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Muchas personas, cuando llegan a una congregación por primera vez, ¿sí?, les ha pasado que al primer obstáculo se apartan de la iglesia. Al contrario, deberíamos afianzarnos más, porque estas pruebas que Dios nos manda es para nosotros, para aumentar nuestra fe, ¿sí? Entonces, ¿qué dice Romanos 5, 3, 4? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Pero eso no quiere decir que no podamos superarlos. Necesitamos poner toda nuestra confianza en Dios. En Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. A mí me pasó algo curioso en Bogotá con mi hija. Mi hija estaba hospitalizada en Bogotá, y pues cuando ya venía para acá, pues cogí un taxi. El taxista, empezamos a hablar y yo empecé a contarle todo lo que nos había pasado, y el taxista me decía que él tenía una hermana que era cristiana, pero que ellos
la contrariaban mucho, la hacían sentir mal y todo eso porque ellos no le creían a ella. Entonces dijo, la verdad yo cumplo con no robar, con no matar, con no hacerle mal a nadie. Yo ese cuento de las religiones no. Entonces yo le dije, lo que pasa es que la misión de nosotros como cristianos es ir a darle una palabra de aliento a alguien que lo necesita, ¿sí? A la iglesia llegan personas porque alguien les habló que hay un Dios que los puede ayudar, ¿sí? Entonces, le dije yo, para mí yo sería egoísta si yo veo a una persona que está afuera, que está mal, que necesita una palabra de aliento, una palabra de esperanza, ¿sí? Sería muy egoísta de mi parte no hablarle de que yo tengo un Dios grande, de que yo tengo un Dios vivo, de que yo tengo un Dios que me sana, que me ama, que me perdona, que no tiene en cuenta mis errores. Entonces él dijo que sí, que yo tenía razón. Y hasta dijo, bueno, usted habla diferente a mi hermana. Y yo le dije, no, pues los primeros que se van en contra de uno son los mismos de la familia, ¿sí? Entonces, por eso no hay problema, la palabra se cumple, la palabra de Dios lo dice. Entonces, empezamos con los testimonios. El primer testimonio tiene que ver, vamos a mirar la cita bíblica, Mateo 7, del 7 y 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Cuando yo estaba trabajando en el JET, el horario era muy extenso, era de lunes a domingo y pues no me permitía estar con mi esposo ni venir aquí a la congregación. Yo me senté un día en mi cama y le dije, Señor, yo sé que no soy una mujer estudiada para merecer un trabajo donde yo trabaje de lunes a sábado hasta el mediodía y los domingos no trabajar. Y miré para el cielo y le dije, Señor, pero yo soy tu hija. Y si tú ves un trabajo así, bienvenido sea. ¿Qué hice ahí? Le pedí al Señor, ¿cierto? Ahora, mi oración fue sencilla. ¿Sí ven la oración que yo hice? Fue sencilla. Segundo, reconocí que soy hija de Dios. Todos acá debemos tener en cuenta que somos hijos de Dios. Debemos pedir con fe. Accionar quiere decir buscar. ¿Por qué? Porque yo tenía mi hoja de vida en CompuTrabajo y miré una vacante que decía, se busca cajero con experiencia de 1 año. Yo nunca jamás en mi vida había trabajado como cajera, jamás había manejado efectivo. Y yo dije, voy a aplicar, eso ni me llamarán. Así dije yo, y apliqué. Cuando, como a los días, poquitos días, me llamaron, señorita, lo que pasa es que usted aplicó a una vacante como cajera, queremos saber si todavía está interesada. Yo le dije, qué pena con usted, pero no puedo aceptar. Me dijo ya, ¿pero por qué? Yo le dije, la verdad es que yo nunca he manejado efectivo y yo apliqué por aplicar. Le dije yo. Dijo, no importa, le damos la oportunidad. Si quiere aprender, se le da la inducción. Y así fue. El trabajo, el Señor me lo dio. Y ahí yo pasé todas las pruebas, todos los procesos. Pero ¿qué pasó? Que yo no sabía el horario. Cuando ya pregunté el horario, fue el horario que yo le había dicho al Señor. Tal y cual como yo se lo había dicho, el Señor me lo dio. Mi Dios sabe qué es lo que nos viene en camino. Él sabe todas las cosas que nos va a pasar. Él ve el futuro, mejor. Él es Dios de ayer, Dios de hoy, Dios del presente, ¿sí? Entonces, yo siento que el Señor sabía todo lo que se nos venía. Como cuando el Señor le reveló un sueño al faraón y José le dio la ¿qué? ¿El qué? La revelación. Así pasó de pronto con nosotros, con la diferencia de que pues no fue con un sueño ni nada. Pero
el segundo testimonio fue la sanidad de mi mamá. Hay momentos en nuestra vida que se nos vienen tribulaciones, se nos vienen ansiedades y uno jamás piensa que eso va a llegar. Yo jamás en mi vida había tenido a mi mamá enferma o hospitalizada, nunca había tenido que hacer eso. Mi mamá tenía un negocio no muy grato y algunas veces cuando estábamos nosotros en la 14, yo le oraba a Dios por mi mamá de que yo quería que ella fuera salva. Y una vez llorando se lo dije a Dios allá y ese día la pastora dijo la palabra: creed en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y pues yo creí en esa promesa. Mi esposo me decía: ¿usted por qué no ore por su mamá? Yo le decía: no, es que yo estoy esperando que Dios haga la obra en cualquier momento. Y así fue. Mi mamá, yo había entrado a trabajar el 18 de diciembre del 2015. A partir de ese momento empezó la situación difícil de nosotros. Mi mamá se enfermó el 25 de diciembre. Le dio un dolor de cabeza, nunca supimos qué fue. Nunca nos dieron un dictamen médico qué era. Lo cierto es que a ella se le volteó el ojito izquierdo, se le volteó. A ella se le volteó el ojito izquierdo y le dio un dolor de cabeza y me la tuvieron hospitalizada. Mi mamá, cuando yo llegué allá, a mí me tocó irme el 31 de diciembre para allá. Yo acabando de iniciar el trabajo, yo tenía que irme ya por allá. Me fui y llegué a las 12 de la noche el 31 de diciembre, llegué allá a donde estaba mi mamá porque me la estaban cuidando. Cuando yo llegué, yo le dije: mamá, todo va a salir bien. Tranquila que Dios la va a sanar, le dije yo. Ella estaba acostada, ella dice que ya no se acuerda de nada. Yo a esa hora un taxi, ¿dónde? Dios mandó un angelito, me ayudó a subir a mi mamá, me fui y me consiguió el taxi y la llevamos allá. Supuestamente tenía neumonía y me la hospitalizaron. Duramos como 4 días allá y a mi mamá no le hacían nada. Yo miraba a mi mamá cada día peor. Mi mamá no podía caminar, me tocaba bañarla, me tocaba llevarla en silla de ruedas. Y yo pues en el desespero, porque supuestamente tenían que hacerle una resonancia y la máquina que ahí no servía, pues yo en el desespero al único que recurrí, al que conozco, a Dios. No tenía nadie más allá porque era en Granada donde ella estaba. Yo no tenía nadie más allá. Y me fui y había inclusive un espacio abierto. Le dije: Señor, yo nunca he pasado por esto, se lo dije llorando. Yo nunca he pasado por esto, yo no sé qué es esto. A mí no me oyen, no me escuchan, ayúdame. Tu palabra dice: clama a mí, yo te responderé, Señor. Y venid a mí los trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Yo te entrego a mi mamá en tus manos, haz con ella lo que quieras. Así se lo dije al Señor. Al otro día, la bendita máquina se arregló y le pudieron hacer la resonancia. Yo digo que esto pasó para que mi mamá dejara ese negocio, porque a raíz de esa enfermedad, mi mamá perdió todo. Yo me la tuve que traer para acá. No tenía quien me la cuidara, entonces yo la alistaba, le hacía lo que tenía que hacerle y la dejaba encargada con una vecina que fuera y me le diera agüita o juguito de uva, lo que fuera, ¿sí? Y así, cuando un día mi mamá vino acá, ese día vino un profeta, pues no sé el nombre, uno morenito, y él le dijo a mi mamá que el ojo se le iba a sanar, y efectivamente a mi mamá se le sanó el ojito. Entonces, ese fue el segundo testimonio. Pero ¿qué pasó con mi mamá? Que mi mamá salió de ese mundo en el que ella estaba, ¿sí? Y ella ya no le gusta. Aún cuando ella estaba acostada ya convaleciente, yo le dije: mamá, ¿usted cree que Jesús la puede sanar? Me dijo: sí. Yo le dije: mamá, pues entonces repita conmigo, y le hice hacer la oración de fe. Ella hizo, porque yo dije: mamá, de pronto se me muere y me pierden. Yo dije: no, yo le hago hacer la oración de fe a mi mamá, y mi mamá la hizo. Bueno, en este testimonio quiero ver que ahí, cuando estamos en los momentos difíciles, nosotros debemos recordar la palabra de Dios. Si hoy vieron que yo cité Jeremías 33:3,
Y Jeremías 33 dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mateo 11, 28 dice, también dije esta palabra, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Bueno, a partir de ahí empezó la situación difícil para nosotros, pues aunque yo conseguí el trabajo, a mi esposo ya no le salía trabajo. Mientras yo estuve en la casa, Dios dio la provisión, pero ya a él le salía, pero fue en un tiempo en que la construcción ya se quedó quieta, ¿sí? Entonces era muy complicado. Tanto así que estando en embarazo a mí me daba mucha hambre, mi hija Samara me daba mucha hambre y yo no podía comer lo que yo quería, lo que yo de pronto me antojaba, sino lo que podía, porque era lo que tenía. Y en todo el embarazo me tocó andar en moto, ¿sí? Porque no me quedaban para los pasajes, no nos quedaban para los pasajes, porque o mi hija le damos la lonchera o la mandamos sin comer o teníamos que decidir. Durante ese año pasaron muchas cosas. Ahí ya terminó ese testimonio, ¿sí? Sigue otro, pero eso más que un testimonio es como un momento en que cuando nosotros estamos siendo atribulados, hay cosas que nos quieren apartar del camino al Señor, ¿sí? Efectivamente yo fui tentada con esa cadena de Merlin Network, ¿sí lo oyeron? Una cadena por WhatsApp, ¿sí lo oyeron? Bueno, una compañera de mi trabajo me había hablado y me había invitado a una reunión en donde decía que con una inversión gana uno muchísima plata y nosotros en abundancia de dinero, pues ahí estaba la tentación. Entonces, yo fui a la reunión, yo miré, escuché y todo. Cuando ella me dijo, Madeleine, ¿qué? ¿Se le anima? Le dije yo, le voy a preguntar a Dios. Y lo que Dios me diga, lo hago. Si no, no. Bueno, resulta que el Señor a mí me habló en Proverbios 20, 21. Ahí fue donde entendí que Dios me dijo que no. Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Por lo general, yo cuando voy a tomar una decisión trato de hablarle al Señor y decirle que me ayude a tomar la decisión, y cuando siento que no estoy segura le digo a Él que tome el control y que maneje la situación. Entonces ahí Dios ya me había hablado. También dice en su palabra, he aquí, pues, el bien que yo he visto, Eclesiastés 5:18, perdón. He aquí, pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga el sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Esta práctica del dinero fácil es muy común. Incluso me pasó algo de que pues una amiga me llamó y me dijo que me quería invitar a una reunión. Yo le dije, ¿a cuál? Se la nombré. Él me dijo, sí. Y yo le dije, no, pues la verdad es que yo le oré a Dios y Dios me dijo que no. Dijo, pues yo también le oré a Dios y Dios me dijo que sí. Y yo dije, ve. Yo dije, yo quedé dentro de mí. Yo, bueno. Yo le dije, pero no, yo no voy a entrar. Y así pasó. Pero yo miraba que mis compañeras ganaban, las del trabajo, ellas ganaban plata. Y nosotros en esa necesidad. Y yo miraba y yo decía, bueno, ¿y Dios cuándo se va a manifestar de que eso no está bien? ¿Sí? Yo pensaba todo eso. Inclusive pues muchas personas de pronto en las iglesias he tenido conocimiento de que muchas personas accedieron a esas cadenas. La verdad eso no trae bendición y pues como dice la palabra, lo que yo les acabé de decir en Eclesiastés 5:18, que es mejor trabajar y ganarse, que es mejor comer y beber y gozar del bien de todo su trabajo. ¿Listo? Entonces, esto no lo cuento ni digo esto para juzgar a estas personas, no. Simplemente es para llegar al punto que quiero llegar.
Entonces, cuando yo miraba que a ella les iba tan bien, ganaban buena plata, uno puede decir que no. Entonces yo me senté un día y le dije, Señor, no me dejes en vergüenza. Tú me dijiste que no me metiera, tú sabes que nosotros necesitamos dinero. Tú me dijiste que no me metiera y yo te obedecí. No me dejes en vergüenza, porque yo le dije, ¿cómo le dijiste a esta persona que sí y a mí no? No entiendo, Señor, saca todo lo oculto, le dije yo. Al otro día salió, miré en el Facebook la noticia de que esa cadena se había caído. Y efectivamente se cayó la cadena. Entonces, como les decía, no es para juzgarlos, es para decirles que fui tentada. O sea, en el momento en que nosotros somos tentados, ¿qué quiere el enemigo hacer? Apartarnos del camino de Dios y del conocimiento que nosotros tenemos. Si nosotros sabemos que eso para Dios no está bien, no lo debemos hacer. ¿Listo? El cuarto testimonio, ese sí me dolió bastante, porque imagínense que teníamos escasez de dinero, ¿cierto? Y yo trabajaba como cajera. Una cajera se descuadra, ¿cierto? Pero cuando se pierde la plata sin saber por qué, uno dice, no, aquí no, o sea, a mí me pasó eso. Mi jefe vino a hacernos un arqueo en la caja y él me hizo el arqueo y estaba bien. Y a la hora y media volví ese arqueo para mirar cómo estaba mi presupuesto ahí, mi arqueo y todo. Me faltaban 100,000 pesos. Lo de mi base. Yo me puse a llorar y embarazada. Yo lloraba y mi compañera no llora. Y yo no, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que antes nosotros necesitando plata y yo tener que pagar lo que no me he comido, Señor? No, yo lloraba. Llegué a mi casa aburrida, muy aburrida. Y mi esposo me miraba, y yo no le quería decir a mi esposo. No le quería, me daba como, ¿sí? Y porque él a veces cuando yo me descuadraba me decía, otra vez, Maylin, otra vez. Y yo, ay, Dios mío. Entonces yo no le quería decir. Entonces cuando yo le dije a él, le dije, le voy a contar una cosa. Se lo dije como a las 10 de la noche. Imagínate, yo llegaba a las 7 de la noche y duré 3 horas para decirle. Entonces yo le dije, ay, Señor, yo le dije, amor, le voy a contar algo, pero no me va a regañar. De una vez lo amarré ahí. Y yo le dije, no me va a regañar. Dijo, ¿qué pasó? Yo le dije, imagínese que pasó esto. Me estoy descuadrada en 100,000 pesos. Y me puse a llorar. Y lo único que hizo él fue orar por mí. Menos mal no me regañó. Y bueno, y así pasó. Y al otro día me levanté aún así acongojada, muy triste, porque yo decía, bueno, y ahora nos descuadramos bastante. Cuando ya ellos se fueron con mi niña, con Febe, se fueron, me arrodillé. En la cama me arrodillé, le dije, Señor, estoy muy triste, le dije yo, estoy muy triste. Si esto viene de parte tuya, yo lo acepto, Dios. Llorando se lo dije, yo lo acepto. Pero si viene de parte del enemigo, que me devuelva lo que me robó. Así se lo dije en el nombre de Jesús. Y me fui. Eso se lo dije un miércoles. Resulta que yo le había contado lo que me había pasado a mi mamá adoptiva en Villavicencio, pero yo no sabía que ella se iba a poner por allá a contarlo a otras personas, ¿sí? Cuando el domingo vinieron estas personas a la iglesia, a la casa de nosotros creo que ese día no vinimos, fueron a la casa a orar por nosotros y cuando se iban a ir, sacaron los 100,000 pesos y me los regalaron. ¿Qué me hizo el Señor? Me devolvió lo que el enemigo me había robado. ¿Sí ve? Entonces, en este testimonio quiero resaltar el Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Él nos defiende. ¿Sí ve? Cuando nosotros tengamos situaciones así, que estemos tristes, que estemos abatidos, debemos ir a Él. Como lo decía el pastor de hace 15 días, él decía que solo en Jesús. Nosotros tenemos padres espirituales que son los pastores, ¿sí? Pero noten que yo a ellos no les dije nada. ¿Sí? ¿A quién yo recurría? A Dios.
¿Por qué? Porque Él está con nosotros en todo momento, en todo lugar. Él está ahí al lado de nosotros. Nosotros podemos hablarle cuando queramos, las 24 horas al día, sin temor a que estemos molestando o algo, no. En cambio, si hay cosas de que vamos a molestar. Imagínate llamarnos a todos los pastores a las 3 de la mañana. ¿No es cierto? Entonces, con Dios es diferente. Ellos oran por nosotros, pero ¿qué? Pero nosotros debemos confiar que Dios puede hacer todo por nosotros. Quinto, noten que estos testimonios todos son para la gloria y la honra de Dios, porque en todos lo que ustedes se han dado cuenta han sido oraciones cortas y el Señor ha escuchado estas oraciones. El quinto testimonio. Se acercaba la fecha del parto y pues había una decisión de tomar sobre el trabajo, si yo dejaba de trabajar o seguía, ¿cierto? Dios ya me había contestado. Yo le decía, Señor, es que todos los días me levantaba a las 4:30 de la mañana y le decía, Señor, la verdad es que a mí me da temor dejar este trabajo porque es la única fuente de ingreso que tenemos fijo. Lo de mi esposo no era fijo, ¿sí? Entonces yo le decía que a mí me daba mucho temor dejar y que pues que yo quería cuidar de mis hijas también, que yo no quería que mi hija Febe estuviera de un lado para el otro, ¿sí? Y yo trabajando y en el corre-corre. Entonces yo le decía eso. Y Dios me dio una promesa en su palabra que hasta el momento la ha cumplido. Isaías 41:10. Esa promesa es mía. Esa promesa es mía, ¿por qué? Porque yo la recibí y sé que el Señor hasta el momento, como lo hemos visto en nuestras vidas, lo ha hecho. Dice, no temas porque yo estoy contigo. Y esta promesa también puede ser para alguno de ustedes, para ustedes también, los que la quieran coger, agárrenla de su mano. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Bonita, ¿cierto? Muy linda. Pues yo tenía esa promesa, pero resulta que como a mí me encantaba ese trabajo, yo no lo quería soltar. Sinceramente, no quería soltar ese trabajo. Es más, puse una señal entre Dios y yo, pero porque mi compañera, ella me había dicho que llegara o no llegara yo, ella iba a renunciar. Entonces yo puse una señal entre Dios y yo y le dije, Señor, si yo llego de licencia y mi compañera no se ha ido, pues yo renuncio. Pero si ella se queda, no, si ella se queda, yo renuncio. Si ella se va, pues yo sigo. Pero como Dios no puede ser burlado, Él conoce las intenciones del corazón. Él sabía que a mí me encantaba ese trabajo y como yo sabía que ella se iba, pues yo sabía que al irse ella, pues yo podía seguir, ¿cierto? Entonces Dios, en ese momento, a mi esposo, yo ya estaba en licencia con mi bebé y a mi esposo lo operaron el 2 de noviembre. Antes de eso, mi compañera me había escrito por WhatsApp y me había dicho, Madeleine, ¿cómo le parece que ya no voy a renunciar? Cuando ella me dijo eso, yo me acordé de lo que yo le había dicho a Dios, ¿sí? Que si ella seguía, yo me iba, que si ella se quedaba, pues sí, que si ella se iba, yo seguía trabajando, pero si ella se quedaba, pues yo no seguía trabajando. Entonces ahí me di cuenta de que pues Dios no puede ser burlado, ¿sí? Y yo dije, Dios no quiere que yo siga trabajando. O sea, ahí entendí que Él no quería que yo siguiera trabajando. Pero está así que digo, Señor, todavía quedan 2 meses. Así le dije yo, todavía quedan 2 meses de licencia. O sea, todavía me negaba a entender que Dios me había dicho que me saliera de trabajar. Entonces, el día 2 de noviembre yo di un paso de fe. A pesar de que yo no quería soltar ese trabajo, me llamó mi jefe, estábamos en la cirugía con mi esposo y me dijo, Madeleine, necesitamos saber si usted va a seguir o no va a seguir. Yo di mi paso de fe y le dije, no voy a seguir. A partir de ese paso de fe empezaron las bendiciones, porque hasta la operación hubieron tribulaciones, ¿sí? Pero a partir de ahí mirábamos la mano de Dios, sorprendentemente.
Entonces, yo le decía a Dios que yo no quería dejar de trabajar, era por eso, porque a él iban a operar, él duraba como 3 meses sin poder trabajar en lo que él trabaja, que es la construcción, y pues ahí es donde tienen que tener más reposo. Y el día de la operación, al otro día, empecé a mirar la primera bendición de Dios. Como yo era la que tenía ya que como tomar el control de conseguir las cosas porque él estaba convaleciente, le dije al Señor, abrí la nevera y le dije, Señor, no tengo verdura, ¿yo de dónde voy a sacar, Señor? Dígame qué hago. Yo se lo dije como a las 8 de la mañana. Cuando va y me llama una amiga y me dice, una hermana de acá de la iglesia, ella ya no está acá, ya se fue para otra ciudad. Me dijo, ¿qué está haciendo, hermana? Y yo le dije, no, aquí en la casa descansando. Dijo, hágame almuerzo que ya voy para allá. Cuando dijo, hágame almuerzo, yo dije, ay, Dios mío, ¿de dónde? Sí, antes nosotros necesitando. Y bueno, yo le dije, bueno, listo, acá la espero. Yo tenía sino 20,000 pesos y le dije a ella que me comprara algo que necesitaba para mi hija. Cuando llegó y yo no sabía que eso era tan costoso, se me acabaron los 20,000. O sea, yo me quedé sin plata y yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Cuando ella llegó con un mercado de solo verdura, lo que yo le había pedido al Señor, me dijo, ahí le traje 50,000 pesos de verdura. Y me dijo ella, hace muchos días Dios puso en mi corazón bendecirla, pero no sabía de qué. Y ese día me llevó la verdura a ella. Y yo, uy, Señor, gracias, Dios mío. Ahí empezamos, mejor dicho, a mirar bendición tras bendición. Después, ¿se acuerda que yo les dije que me había quedado sin plata? ¿Sí? Bueno, resulta que yo sin querer me traje el celular de mi mamá adoptiva porque ella nos acompañó en la cirugía de mi esposo. Me le traje el celular sin querer y pues ella obligada le tocó venir a llevarlo, porque cómo iba yo a ir a llevárselo. Y yo tuve la intención de decirle que me prestara 20,000 pesos, ¿sí? Pero la verdad me dio pena, no fui capaz. Entonces cuando ella se iba a ir me dijo, tome, me regaló 50,000 pesos. ¿Sí ve? Yo tenía la idea de 20,000 pesos, pero Dios me dio más. A veces lo que nosotros pedimos, el Señor nos quiere dar más. Después, el 19 de noviembre, me pasó también lo mismo. Dije, Señor, se me va a acabar el arroz, ¿yo qué voy a hacer? Por eso les digo, yo solo le hablo al Señor, yo solamente hablo con Él cuando me pasa algo, le digo a Él, ¿sí? Los pastores, cuando ellos, yo les pregunto, les digo, oren por nosotros por tal cosa, ¿sí? Hubieron muchos momentos en que los pastores, yo a veces les decía, pastora, ore para que Harry consiga trabajo. Dijo, Marlene, ¿cómo están de mercado? Y ellas nos ayudaban, ¿sí? Uno no puede decir que ellos no nos hayan ayudado, porque ellos nos hayan ayudado mucho. Así no sea material, pero nos han ayudado de pronto teniéndonos en sus oraciones, ¿sí? Porque ustedes saben que pues la economía pues no está muy bien, pero Dios siempre tiene misericordia. Entonces el 19 de noviembre le dije al Señor, se me acabó el arroz, ¿yo qué voy a hacer? Ese día no vinimos a la iglesia. Creo que era porque mi esposo estaba convaleciente. Claro, del 2 de noviembre al 19 todavía estaba convaleciente. Entonces, como a las 11:30, más o menos, también igual que lo de las verduras, llegaron nuestras hermanas queridísimas de la escuela dominical, hermosas, preciosas, y nos llevaron mercado de todo, arroz, papa, arroz, jabón, aceite, chocolate, panela, azúcar, de todo. Imagínense, le pedí solamente arroz y me llevó de toda la remesa que uno necesita, ¿sí? ¿Sí ve cuán grande es el Señor? ¿Sí ve que Él está atento a nuestras peticiones? Aquí quiero resaltar Mateo 6:8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros las pidáis. ¿Sí ven?
Dios tiene el control de toda nuestra vida si nosotros confiamos en Él. Pero ¿sabe qué pasó ese día del mercado? Ese día pasó algo curioso. Yo de mirar ese mercado, yo dije, uy, Señor, muchas gracias por la bendición, pero necesitamos efectivo. Yo necesitaba viajar con mi esposo a Bogotá porque que mi esposo se ríe. Necesitábamos viajar con mi esposo a Bogotá porque mi niña nació con una cardiopatía. Creo que ya la mayoría de los que estamos aquí saben que mi hija la operaron del corazón y teníamos que viajar a un control. Entonces le dije yo eso al Señor cuando mi esposo, ella se fueron. Me dijo, amor, mire lo que me mandó Juan Carlos. Y yo, ¿qué? Mire, 150,000 pesos. Y yo, ¡oh! Yo le estaba diciendo eso al Señor, le dije yo me puse contenta, claro, porque el Señor estaba respondiendo a nuestras peticiones. El Señor estaba cumpliendo la promesa que me dio en Isaías 41:10. Bueno, después de eso, en ese tiempo también Dios tocó el corazón de un familiar de mi esposo y nos regaló 1,000,000 de pesos para el sostenimiento de 3 meses. Que si algo, pues obviamente nosotros, no quiere decir que solamente nos lo gastamos en alimentación, no, teníamos deudas que pagar, entonces se fue más que todo con el cumplimiento de pagar esas deudas. En Filipenses 4:19 dice, otra cita bíblica en la que de pronto les quiero dar: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces la gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo. Esta situación que les voy a contar es muy dura, que fue la de nuestra hija. Creo que este es el último testimonio que cuento y ya. La semana en que quiero dar otro testimonio de otra bendición. La semana en que la operaban a ella, pues nosotros dijimos que le iban a operar y que pues que oraran por ella. Y unos hermanos de la iglesia y personas en común de nosotros nos sembraron dinero, ¿sí? La verdad, esa semana no teníamos ni para pañales, ni para leche, no teníamos para nada, no teníamos un peso. Y llegaron con ese dinero y nosotros, claro, Dios mío, gracias, 450,000 pesos llegaron, lo que más o menos nosotros nos gastamos en la semana, ¿sí? Llegaron esos 450,000 pesos y también, aun cuando a mi hija la operaron, porque como en esa semana no la operaron, pero nosotros al ver la necesidad, eso nos lo habían dado para ir a Bogotá y lo de la cirugía, al ver la necesidad de esa semana, pues lo hicimos. Y a mi hija la operaron otro día y aún así el Señor dio provisión, ¿sí? Mi hermana adoptiva me mandó plata, mi medio hermano me mandó plata, mi papá, que nunca en la vida me había dado, me dio plata. O sea, ¿qué quiere decir? Que el Señor pone el querer como el hacer en los corazones cuando Él quiere bendecir a cada uno de nosotros. Amén. Entonces, pero el día de la cirugía de mi hija, a nadie le gusta que sus hijos estén enfermos, ni mucho menos del corazón, ¿cierto? Nosotros con mi esposo estábamos muy tristes y yo le decía, Señor, sánala. O sea, lo que a nosotros nos han enseñado a orar por nuestros hijos, declarar sanidad. Siempre había dicho que yo tenía fe, pero la verdad yo sentía que en esta situación de mi hija a mí me faltaba la fe, porque como era ya algo, ¿sí?, que podía correr peligro la vida, yo decía, Dios mío, no. Y así pasó. Yo me pegaba mis lloradas con Dios, le decía, Señor, por favor, sánala. Mi esposo, yo me imagino que también. Y un señor, un amigo en común de mi esposo, nos dijo que fuéramos a hablar, ¿sí? Inclusive también habíamos dejado de asistir, pero no quiere decir que no buscáramos de Dios. Nos habían dicho que fuéramos a hablar con unos pastores para que oraran por la niña. La pastora, aquí Yasmín también había orado por nuestra niña y todo, ¿sí? El pastor también había orado por nuestra niña. Imagino que allá
en su tiempo con Dios. Pero entonces nosotros queríamos hacer una palabra, buscábamos una palabra y sentíamos que como que esa palabra de Dios no llegaba. Necesitábamos una palabra para que nos diera como esa fortaleza de seguir adelante. Y así fue. Fuimos allá y el Señor nos dijo por medio de esta persona que Dios nos amaba mucho, que Él había quitado el dardo de muerte que había puesto el enemigo en nuestra hija, y quisiéramos ayuno de ahí en adelante hasta el día de la cirugía. Y pues así lo hicimos. Pero yo recuerdo que antes de empezar estos momentos de tribulación, Dios en sueños me había hablado y me había dicho: levántense juntos a orar. Así me dijo. Y yo le dije a mi esposo: Dios me dijo que nos levantamos juntos a orar. Sinceramente no lo hicimos. Sí, fuimos desobedientes. De pronto por eso fue que vinieron todas estas cosas. Pero el Señor nos mandó a orar juntos nuevamente, a hacer un ayuno de 21 días. De 21 días no, sino hasta el día de la cirugía. Y así lo hicimos. Fue como mes y 15 días que hicimos ayuno con mi esposo. En los que le lloraba, le imploraba, a veces, mejor dicho. Pero fue un tiempo de ayuno tan bonito que Dios hizo algo muy especial allá el día de la cirugía. Cuando entregamos a nuestra niña ya a la cirugía, nos miramos con mi esposo, nos agarramos de la mano y había un ventanal grande, miramos para el cielo, cerramos los ojos y fue como si Él nos hubiera quitado un peso encima. Porque inmediatamente nos fuimos nosotros, o sea, no sentíamos afán, no sentíamos ansiedad. La ansiedad que sentíamos, nosotros se la entregamos al Señor en ese momento. Y no fuimos como si nada a desayunar, a conseguir lo de la niña, lo que nos iba a necesitar, como si nada. Llegamos allá a esperar a que nos dijeran información. Supuestamente se demoraba 4 horas, duró 3 horas la operación. Le iban a poner 2 parches, resultaron poniéndole 1. Mi hija evolucionó muy rápido, la sanidad la hizo el Señor por medio de las manos de este doctor. Mi hija sanó rápido. Llegamos pronto acá, teníamos predestinado que era un mes que nos íbamos a quedar en Bogotá y no, fueron como 17 días nomás. Bendito sea mi Dios, la gloria y la honra sean para Él. Bueno, noten que ya terminando con esto, Dios ha hecho muchas cosas más, pero el tiempo no alcanza. Ha hecho muchas cosas más, pero estas fueron las más relevantes, ¿sí? Y todos los días Dios puede hacer más cosas por ustedes. Pídanle a Dios, no les dé miedo, hablen con Él, así como un amigo, ¿sí? Como un amigo, como un papá, ¿sí? Algo que ustedes tienen que reconocer es que nosotros somos hijos de Dios, ¿sí? Debemos reconocerlo, debemos aceptar que somos hijos de Dios. No debemos olvidarlo, que Él tiene el control de todo. Entonces, como ya para concluir, el primer punto es que no perdamos la fe, ¿cierto? Segundo, no olviden que Dios tiene el control de todo, sea una enfermedad, sea una escasez económica, sea su esposo que de pronto no esté en el hogar, sea su esposa, porque también los hombres sufren, como dicen por ahí, los hombres también lloran, no solamente las mujeres. Hay hombres también que están solos, hay hombres también que necesitan que su esposa también esté acá en este lugar. Hay muchas situaciones que se nos pueden presentar, pero no deben olvidar que Dios está ahí con ustedes esperando que lo llamen, que pidan ayuda y Él está ahí. Amén. Cuando estemos atribulados, si es posible, pues las personas que están solas, pues oren solas, ¿sí? Pero si es posible, pues como nosotros vimos la mano de Dios con mi esposo, oren en pareja, oren juntos, ¿sí? Eso ayuda muchísimo. Decía mi esposo, toda hora me decía: Mae, acuérdese que casa vive entre sí no prospera, ¿sí? Si estamos juntos en oración, pues vamos a salir adelante. Cabe anotar que mi esposo no tenía trabajo, ¿cierto? Mi esposo no tenía trabajo, eso no lo quiero dejar pasar. Pero el día de la cirugía,
a Harry le habían dicho que todas las cosas iban a mejorar el día de la cirugía de mi hija. Y mi esposo, el día de la cirugía de mi hija, concretó un contrato para hacer una casa de 2 pisos, ¿sí? Pero también había la posibilidad de 2 casas. En este momento él está haciendo las 2 casas de 2 pisos, ¿sí? Entonces, a partir de ese momento, nosotros como familia debemos creer en la promesa que el Señor nos dio. Ahora, pero la idea de esta prédica no era tanto contarles todo, si era eso, sino encargarles del corazón que si Dios ha hecho algo por ustedes, no se callen, no callen, dígaselo al que esté al lado de su casa, hablen del amor de Dios, hablen del amor, de la misericordia de Dios para con cada uno de nosotros. Debemos hablar, no quedarnos callados, no olvidemos eso. Amén.